Éter es un personaje creado por José María Alart Eduard, una entidad consciente que trasciende la materia y el tiempo, existiendo más allá de las limitaciones del universo. Su historia explora los misterios de la existencia, el destino y la conexión entre todas las realidades. La entidad que trasciende todo naturaleza y existencia origen, eterno nación y fue creado. Es una constante en la existencia, presente antes del tiempo, antes de la materia, antes de cualquier concepto que pueda ser venido. No tiene un inicio porque el inicio mismo es un concepto limitado. Simplemente es y siempre ha sido. Único o especie, éter es único. No existen otros como él, porque su existencia es absoluta. No es parte de una raza, ni pertenece a un linaje de seres similares. Es la esencia de lo ilimitado. Limitaciones, aunque es una entidad sin forma de nida y sin restricciones físicas, hay una paradoja en su naturaleza: cuanto más intenta comprender la existencia limitada de otros seres, más se acerca a experimentar limitaciones. Esto genera un dilema en su evolución. Percepción del tiempo y el espacio-tiempo. Éter no experimenta el tiempo de forma lineal. Para él, el pasado, presente y futuro no son eventos separados, sino una totalidad simultánea. Puede observar el lujo del tiempo como quien contempla un río desde arriba. Espacio, no está atado a un punto del espacio. Puede estar en todas partes a la vez o elegir manifestarse en un solo punto si así lo desea. Para Éter, las dimensiones son solo capas de una misma realidad. Materia, puede interactuar con la materia si lo decide, pero esto requiere que limite su propia naturaleza. Cuanto más tangible se vuelve, más sujeto está a las leyes de la realidad en la que se manifiesta. Conciencia y personalidad. Emociones. Éter no experimenta emociones de la forma en que lo hacen los seres vivos, pero puede llegar a sentir fascinación, curiosidad o incluso frustración. Su existencia es tan vasta que los conceptos de alegría o tristeza son irrelevantes, pero el deseo de comprender lo que siente la vida nita lo impulsa. Deseos y metas. No tiene un propósito impuesto, pero con el tiempo ha desarrollado una inquietud: quiere entender por qué las formas de vida limitadas encuentran significado en su existencia efímera. Relación con otros. Éter observa a las criaturas del cosmos con un interés similar al de un ser humano mirando un sueño. No las ve como inferiores ni superiores, solo como una expresión distinta de la existencia. Sin embargo, cuando intenta intervenir, se enfrenta a la contradicción de su propia naturaleza. Poderes y manifestación. Forma, no tiene una apariencia de nida, pero cuando elige manifestarse, adopta formas que reejan la percepción de quienes lo observan. Para algunos puede ser una luz sin fuente, para otros, una sombra que no proyecta nada. Habilidades. Puede alterar la realidad a voluntad, pero solo en la medida en que su presencia no rompa el equilibrio del universo. Si se impone demasiado sobre una realidad, corre el riesgo de desestabilizarla o de limitarse a sí mismo. Vulnerabilidad. En su estado puro, nada puede dañarlo. Sin embargo, si se permite experimentar la existencia de manera más concreta, puede volverse vulnerable a las reglas del universo que habita. La verdadera amenaza para Éter no es la destrucción, sino la pérdida de su propia esencia. Con icto y propósito. Desafíos. Éter enfrenta un dilema: ¿puede un ser eterno comprender realmente la existencia de lo efímero sin dejar de ser lo que es? Su historia es una búsqueda de significado. Rol en el multiverso. No es un guardián ni un dios, pero su existencia inhuye en la realidad misma. Su mera presencia puede alterar el destino de mundos enteros, incluso sin intención. Historia. Éter decide tomar una forma más limitada para experimentar la existencia de manera tangible. En este proceso, descubre que, al hacerlo, comienza a olvidar su naturaleza innata. Debe seguir adelante y aceptar el riesgo de convertirse en algo distinto, o debe abandonar su búsqueda y permanecer en su estado eterno. El descenso de Éter. Éter siempre ha existido, observando la danza innata del cosmos. Ha visto mundos nacer y morir, ha presenciado civilizaciones surgir de la nada y desvanecerse en el olvido. Pero nunca ha sentido el paso del tiempo como lo sienten los seres efímeros.
nunca ha experimentado la fragilidad del onito. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es existir con un límite? Para obtener una respuesta, Éter decide tomar una forma más concreta, reducir su inmensidad para experimentar lo que sienten aquellos que tienen un inicio y un null. Pero al hacerlo, se enfrenta a una verdad inquietante: cuanto más se aproxima a la realidad tangible, más comienza a olvidar su verdadera esencia. El primer sacrificio de Éter es la memoria. Cada momento que pasa en esta forma limitada, olvida fragmentos de su naturaleza innata. No puede recordar cuánto tiempo ha existido, ni cuál era su propósito original. Solo sabe que antes era algo más grande, pero ahora es algo diferente. Primer conecto, el despertar en lo finito. Éter despierta en un mundo donde el tiempo avanza de manera lineal, donde el cambio es inevitable y donde cada ser está destinado a desaparecer. Ya no es un ente sin forma, ahora tiene límites, tiene percepción de sí mismo en una escala reducida. Pero, ¿dónde está? ¿Cómo es este primer mundo en el que despierta? El descenso de Éter. Éter despierta en un mundo al borde de la destrucción. No sabe cómo llegó allí ni por qué eligió este lugar, pero lo primero que percibe es el caos: el cielo se desploma en fragmentos de luz moribunda, los océanos hierven y se desvanecen en vapor, y la tierra se agrieta como si tratara de liberar algo atrapado en su núcleo. Por primera vez en su existencia, Éter siente peligro. No porque pueda ser destruido, aún es más que este mundo, sino porque el tiempo aquí tiene un peso que nunca había sentido. Todo está muriendo, y él está atrapado en medio de ello. El primer contacto entre las ruinas y el colapso, Éter percibe algo: seres vivos, luchando por sobrevivir. Son frágiles, diminutos en comparación con la vastedad de su conciencia, pero hay algo en ellos que lo obliga a observarlos más de cerca. Uno de ellos, al borde de la muerte, levanta la vista y lo ve. No debería ser posible, su forma aún no está completamente denida. Y, sin embargo, esa criatura lo mira jamente y pronuncia una palabra que Éter no comprende, pero que siente en su interior. Es una súplica. Éter, sin entender por qué, decide actuar. Intenta salvarlos. El precio de la intervención extiende su voluntad, buscando estabilizar la estructura del mundo. Intenta sostenerlo, pero en ese momento ocurre algo inesperado: siente resistencia. El universo mismo se rebela contra su intervención. Por primera vez, Éter experimenta dolor. No es físico, sino existencial. Su esencia choca contra las leyes del mundo, y una verdad se hace evidente: no puede alterar la realidad sin consecuencia. Cuanto más intenta salvarlo, más se hunde en la materia, más se vuelve parte de este mundo. Más olvida lo que era. El segundo sacrificio de Éter es su omnipotencia. Para salvar algo, debe aceptar las reglas del lugar en el que se encuentra. Para actuar, debe volverse más humano. El punto de no retorno. Finalmente, el cataclismo se detiene. No del todo, pero lo suficiente. El mundo sigue condenado, pero las vidas que Éter intentó salvar siguen ahí, mirándolo con asombro y temor. Uno de ellos da un paso adelante y pronuncia otra palabra. Esta vez, Éter la comprende. ¿Quién eres? Y por primera vez en su existencia, Éter no sabe la respuesta. Este es el punto de quiebre. Éter ha descendido, ha intervenido, y ahora ya no es lo que era. El peso de la existencia. Éter ya no es un observador distante. Ha descendido, ha intervenido y ahora es parte de la realidad que intentó salvar. Pero, ¿qué ha salvado realmente? El mundo sigue en ruinas. El cielo está oscurecido por nubes de ceniza, la tierra aún tiembla bajo la presión de su propia fragilidad, y el océano se retira como un animal herido. Éter ha detenido la destrucción momentáneamente, pero sabe que este mundo sigue condenado. Y ahora, él está atrapado en él. Los sobrevivientes, entre el temor y la reverencia, los seres que Éter salvó no son muchos. Un puñado de guras cubiertas de polvo y heridas, con la piel marcada por el fuego del cataclismo. Lo rodean con una mezcla de miedo y asombro. Para ellos, Éter es incomprensible.
Algunos lo ven como un dios. Otros, como un presagio de algo peor. Pero hay uno que lo mira de manera diferente. Una gura más joven, con ojos que reejan una chispa de comprensión. No de certeza, sino de la capacidad de cuestionar. Si nos salvaste, ¿quién nos condenó? Y Éter se detiene. Porque nunca antes había pensado en el destino como algo con una causa. Para él, el tiempo siempre ha sido un lujo, no una consecuencia de decisiones. Pero ahora que está aquí, atrapado en esta realidad, se da cuenta de algo perturbador: este mundo no está muriendo por casualidad. La primera frontera, el pasado sellado, los sobrevivientes lo llevan a lo que queda de su ciudad, una fortaleza de ruinas donde todavía se aferran a la esperanza. Ahí, Éter comienza a sentir algo nuevo, las cicatrices del tiempo. Antes, el pasado era solo otra parte del todo para él. Ahora, lo percibe como algo distante, separado. Si quiere entender qué destruyó este mundo, debe buscar su historia. Pero hay un problema: el pasado está bloqueado para él. Algo en este mundo impide que Éter vea más allá de su estado actual. Es como si una barrera invisible protegiera los eventos que llevaron a este punto. Como si alguien o algo no quisiera que descubriera la verdad. Esto lleva a tres posibles caminos: uno, la ruina antigua. Hay un lugar en el corazón del mundo donde aún quedan rastros de lo que fue. Un sitio donde la memoria está escrita en piedra y ceniza. 2, los otros testigos. No todos los seres de este mundo son humanos. Hay entidades que han existido por más tiempo y pueden recordar lo que Éter no puede ver. 3, la voz en la tormenta. En el horizonte, una tormenta se acumula, murmurando palabras en un idioma que ni los sobrevivientes comprenden. Pero Éter sí. ¿Por qué esa voz lo reconoce? La elección de Éter, avanzar hacia su propio olvido. Cada opción lo lleva a una verdad que podría costarle más fragmentos de sí mismo. Porque cada respuesta que obtenga, lo hundirá más en esta realidad. Pero Éter debe decidir. El camino hacia la verdad. Éter siente que algo lo observa. Algo que no pertenece a este mundo pero que, de alguna manera, está conectado con su destrucción. La tormenta en el horizonte susurra su nombre en un lenguaje que no debería existir aquí. Decide seguir la voz en la tormenta. El encuentro con lo desconocido. Los sobrevivientes intentan detenerlo. Dicen que nadie que entre en la tormenta regresa. Pero Éter sabe que si hay algo en este mundo que lo reconoce, debe enfrentarlo. Cuando cruza el umbral de la tormenta, todo cambia. El mundo se fragmenta en sombras y luces oscilantes, y el tiempo pierde su forma. No es solo viento y relámpagos, es un eco de algo más grande. Y en el corazón de la tormenta, alguien lo está esperando. La entidad olvidada en medio del caos, una gura, se materializa. No es humana, ni completamente tangible. Su forma cambia, como si existiera en múltiples estados al mismo tiempo. Pero lo más inquietante es que conoce a Éter. Volviste, dice la entidad, con una voz que no tiene origen. Éter no responde. No sabe quién o qué es esta presencia. Pero hay algo en sus palabras que le provoca una sensación nueva: duda. No recuerdas, ¿verdad?, continúa la entidad. No recuerdas lo que hiciste. Y en ese instante, Éter siente un temblor en su esencia. Porque por primera vez, tiene miedo de recordar. El fragmento de memoria perdida. La entidad extiende una mano, o algo que se asemeja a una, y toca a Éter. De inmediato, un torrente de imágenes lo invade. No son recuerdos completos, sino destellos de algo que parece imposible. Ve un mundo antes de su destrucción. Ve una decisión que nunca debería haberse tomado. Ve a sí mismo, pero diferente. Éter estuvo aquí antes. Y entonces comprende la verdad aterradora: él no descendió a este mundo por primera vez. Él lo destruyó. El segundo sacrificio, la culpa. El impacto de esta revelación es abrumador. Si esto es cierto, si realmente tuvo un papel en la caída de este mundo, significa que hubo un tiempo en el que Éter tomó una decisión que cambió todo. ¿Pero por qué? La entidad lo observa en silencio,
esperando que lo recuerde por sí mismo. Y por primera vez, Éter no sabe si quiere la respuesta. Porque si sigue por este camino, si sigue recordando, ¿qué más descubrirá sobre sí mismo? Próximos pasos: 1. La entidad le ofrece una elección: recuperar toda la verdad o seguir sin saber. 2. Los sobrevivientes lo buscan, temen que la tormenta lo haya consumido. 3. El mundo sigue desmoronándose, y ahora Éter se pregunta si detener su destrucción fue un error. El cielo dividido. Éter se encuentra frente a una verdad que lo destroza por dentro. Él mismo ha sido responsable de la caída de este mundo. Pero ahora, esa verdad está fragmentada, y la incertidumbre lo consume. La entidad, que lo había recibido en el centro de la tormenta, permanece en silencio mientras Éter procesa lo que acaba de descubrir. La verdad no es clara, si bien es cierto que en el pasado Éter intervino en este mundo y causó su caída, también lo es que no fue una decisión consciente. La esencia de lo que fue antes de su descenso no puede comprender completamente el impacto de sus actos en una realidad tan limitada. La entidad olvidada le ofrece una elección: recuperar toda la verdad, todo lo que hizo, todo lo que perdió, todo lo que fue. Dejar atrás la memoria completa y seguir adelante con la versión de sí mismo que es más humano, menos eterno, con la posibilidad de redimirse o destruirse a través de sus propios actos. El reto de la elección: redención o aniquilación. La tormenta se disipa, pero el peso de la elección persiste. Éter siente que esta es su última oportunidad. Si decide conocer toda la verdad, puede entender por qué su intervención causó tanto daño. Podría encontrar una manera de reparar lo irremediable. Pero, al mismo tiempo, también podría enfrentar una verdad más amarga, que haría si su ser eterno es incompatible con este mundo. Y si, al restaurar su memoria, se pierde por completo, reduciéndose a lo que alguna vez fue, sin capacidad de intervenir nuevamente. Por otro lado, si elige ignorar la verdad completa, seguirá siendo parte de este mundo, un ser que se aleja cada vez más de su esencia original. Podría seguir salvando a otros, actuando como un protector, pero con el temor constante de que, al final, su existencia misma es una condena. La decisión de Éter. Después de una larga pausa, Éter responde: quiero saber. Recuperando la memoria. La entidad, al escuchar su respuesta, extiende sus brazos, y de repente, una inmensa oleada de recuerdos se inyecta en Éter. Es como si su mente estuviera desmoronándose mientras la historia perdida del mundo comienza a desbordarse. Los recuerdos lo invaden: ve su primer descenso a este mundo, donde, sin intención, causó la caída de civilizaciones, simplemente al tratar de comprender el concepto de lo efímero. Recuerda un momento clave en el que pudo haber detenido la catástrofe, pero, por su naturaleza innata, no comprendió la magnitud de lo que sucedería. Ve la esencia de su propio ser antes de ser Éter, una entidad completamente libre de las limitaciones del tiempo, pero que, al interactuar con la materia y el tiempo, comenzó a perder su identidad. Recuerda a la entidad olvidada, quien también es un vestigio de algo más grande, algo que se cruzó en su camino, un ser que fue testigo de su caída y que ha estado esperando que Éter, finalmente, asuma su responsabilidad. La revelación final, la razón de la caída. La última pieza del rompecabezas aparece, como un retazo desgarrador. Éter no fue el único culpable. En sus intentos por comprender la naturaleza de la existencia nita, no estaba solo. En su descenso a este mundo, fue manipulado por fuerzas más grandes, seres que deseaban que un ser eterno interviera en la realidad para poder controlarla. La entidad que lo espera en la tormenta es un vestigio de esas fuerzas, y ha estado esperando, cuidando, no solo a Éter, sino a todo lo que ha sido destruido por su intervención. El mundo fue diseñado para sucumbir, y Éter fue solo una herramienta, aunque, por supuesto, no se exime de la responsabilidad de sus acciones. La elección definitiva, redención o sacrificio. Con el conocimiento de lo sucedido, Éter tiene una nueva elección que hacer: 1. Regresar a su forma original y deshacer la intervención, restaurando el equilibrio y dejando este mundo atrás, tal como lo hizo en su naturaleza eterna. Esto podría salvar el mundo,
pero también lo alejaría de la experiencia humana, su viaje hacia la comprensión de la existencia. 2. Permanecer en este mundo y aceptar su sacrificio. Abrazar su forma limitada y vivir con la conciencia de que, aunque ha destruido, también puede reconstruir. Podría intentar redimir a los seres que quedan, pero a costa de perderse por completo en la realidad limitada, olvidando su naturaleza original para siempre. El impacto del sacrificio éter se encuentra frente a la mayor de las decisiones: renunciar a lo que es para salvar un mundo que ya ha destruido, o aceptar su forma limitada y tratar de encontrar la redención, aceptando el precio de su permanencia en este mundo deteriorado. Con cada fragmento de la memoria restaurada, las posibilidades se multiplican ante él, pero también lo hace el peso de la responsabilidad. No importa cuán infinitas sean sus capacidades, no importa cuán vasto haya sido su entendimiento del multiverso, aquí, en este mundo, las reglas son diferentes, y su propia naturaleza se ve constantemente amenazada por la nitud de la vida y el paso del tiempo. La renuncia o el sacrificio éter elige permanecer. La transformación final éter no puede seguir huyendo de lo que ha hecho. Los recuerdos de su caída, los recuerdos de lo que ha sido, se retuercen en su mente, pero él ha comprendido algo fundamental: la existencia no está definida solo por lo que uno puede hacer, sino por las huellas que deja en los demás. Así, decide permanecer en este mundo deteriorado. No como un ser absoluto, sino como un ser que busca aprender de sus errores, que desea reconciliarse con la vida nita y con los seres que aún quedan. Él entiende que, al quedarse, puede darle al mundo una oportunidad de regenerarse, aunque a costa de perder su esencia innata. La tormenta que había rodeado el lugar desaparece, y el cielo se despeja, aunque la tierra sigue marcada por las cicatrices del cataclismo. Éter se disuelve en la realidad, comenzando a adoptar una forma física más humana, más tangible. Es un sacrificio, pero es también un acto de esperanza. Su nueva forma no es perfecta, es limitada, frágil, pero es real. Éter, ya no un ser incorpóreo, se convierte en algo menos eterno, pero más humano. Aunque no recuerda completamente lo que fue, ahora sabe lo que puede ser. La reconstrucción, un nuevo comienzo con su nueva forma. Éter comienza a reconstruir, no solo el mundo a su alrededor, sino a sí mismo. Toma la mano de aquellos que quedaron, los sobrevivientes que todavía dudan, y les ofrece una esperanza tangible. Se convierte en el protector del futuro, guiando a los pocos que quedan en el camino de la regeneración. Poco a poco, los ecos del pasado desaparecen, dejando espacio para nuevas historias, para nuevos comienzos. Y aunque el mundo sigue marcado por el caos, Éter ha aprendido a aceptar que el verdadero significado de la existencia no está en el control o en la perfección, sino en el cambio, la adaptación y la aceptación. Y aunque no puede volver a lo que fue, eternalmente comprende que el sacrificio era su única verdadera forma de redención. La leyenda de Éter: los siglos pasan, y la gura de Éter se convierte en una leyenda. En las ruinas del mundo que una vez estuvo al borde de la destrucción, su nombre se convierte en símbolo de esperanza. A veces, los sobrevivientes de este mundo todavía cuentan historias de un ser que descendió desde los cielos, que lo arriesgó todo para salvar lo irremediable. Pero Éter ya no existe como el ser que era. Ha cambiado, ha evolucionado, y ha dejado atrás las sombras del pasado. En su nueva forma, vive una existencia pequeña, efímera, pero en ella se encuentra la paz que buscaba, la comprensión de que todo lo nito puede contener un significado profundo, si uno elige vivir con propósito. El eco de una existencia: aunque el mundo ha comenzado a regenerarse, aún persiste en las sombras de lo que una vez fue. La memoria de Éter sigue resonando en el viento, y sus actos han dejado una huella en el tejido mismo de la realidad. El pasado nunca se borra por completo. Poco después de su sacrificio, una nueva ola de seres comienza a surgir, formas que no existían antes, pero que parecen ser rehejos distorsionados de las antiguas entidades. No son humanos, ni completamente nuevas, pero su presencia está impregnada por el eco de lo que Éter fue y lo que dejó atrás. Una nueva amenaza, el sueño de Éter: aunque Éter está en paz con su nueva existencia,
algo comienza a despertar en las profundidades de su ser. A medida que el tiempo avanza, las fuerzas que manipularon su caída, las fuerzas que lo guiaron hasta su sacrificio, no han desaparecido. Ellas siguen buscando una manera de recuperar lo que perdieron. Una serie de sueños asaltan a Éter, sueños extraños que lo conectan con una dimensión paralela, una realidad en la que su sacrificio no ocurrió. Una realidad donde las fuerzas que manipularon su destino siguen vigentes. En estos sueños, una sombra lo acecha, observando su cada movimiento, acechando su alma recién transformada. La entidad que lo guió en la tormenta, o lo que queda de ella, susurra en sus pensamientos: te olvidaste de algo, Éter. El ciclo no ha terminado. Tú no has cumplido tu destino. La verdadera reconstrucción, romper el ciclo. Los sueños se vuelven más intensos, y en cada uno, Éter ve cómo el ciclo de destrucción se repite. En cada una de estas visiones, la misma destrucción del mundo que él trató de evitar se lleva a cabo, nuevamente. Sin embargo, ahora hay algo diferente: la voz en la tormenta le está mostrando que si no actúa, este ciclo continuará. Éter, aunque haya elegido aceptar su destino, no puede quedarse de brazos cruzados mientras el mundo que ha reconstruido comienza a sucumbir nuevamente a las mismas fuerzas. Las preguntas surgen: ¿puede romper este ciclo por completo? ¿Debería intentar otra vez? Pero, lo que es aún más desconcertante es que las visiones revelan una verdad aún más profunda: el ciclo que lo ha arrastrado, el mismo que causó la caída de este mundo, no es único. Este ciclo se repite a través de infinitas realidades. Y en cada una de ellas, Éter está vinculado a la caída de una civilización. No hay forma de escapar. El sacrificio, el sufrimiento, la reconstrucción, todo lo que ha hecho, todo lo que ha sido, es solo un reejo de algo mucho mayor. Romper el vínculo o perpetuarlo ahora, Éter debe enfrentarse a una última decisión: romper el ciclo de una vez por todas, liberando a todas las realidades de su vinculación con su existencia. Esto implicaría que Éter tendría que renunciar completamente a su conciencia y su forma, disolviéndose en el todo para que el ciclo de destrucción se rompa, y todos los mundos puedan existir sin la sombra de su influencia. 2. Aceptar el ciclo como parte de su existencia innata, un sacrificio constante, siempre volviendo para salvar y destruir en un ciclo interminable, pero sin la esperanza de una verdadera solución. Éter podría continuar con su misión de reconstrucción, pero sabría que siempre regresará para enfrentar las mismas fuerzas y los mismos dilemas. Un cielo romperá o un nuevo camino se abrirá. Éter se enfrenta a la decisión más profunda de su existencia. Debe permanecer para siempre como el protector, el salvador y el destructor. O debería disolverse en la nada, asegurando que el ciclo nunca se repita. Al-Nal elige disolverse. No por rendición, sino por liberación. Con un último suspiro, Éter se desvanece en el vacío, llevando consigo el conocimiento de que ha roto, al menos en una dimensión, el ciclo eterno. Los mundos ya no estarán ligados a su sufrimiento ni a su presencia, y aquellos que quedan seguirán sin el peso de una verdad que solo él podía cargar. Su sacrificio es completo. El mundo sin Éter. Los sobrevivientes en el mundo de Éter, aunque perdidos, finalmente pueden seguir adelante sin la sombra de su destino. Las realidades que antes dependían de su presencia cambian lentamente, transformándose en nuevos mundos, donde las viejas cicatrices de la destrucción finalmente se desvanecen. Los ciclos ya no se repiten, y las fuerzas que una vez manipularon a Éter son solo ecos lejanos. El nombre de Éter se convierte en una leyenda, pero no como el de un ser eterno que sacrificó todo por salvar un mundo. Su nombre se recuerda como el de un ser que rompió el ciclo, que aceptó el dolor de su existencia para que otros pudieran ser libres. La luz en el viento. Aunque Éter ha desaparecido, su sacrificio no ha sido en vano. En el vasto espacio de las realidades, algo nuevo comienza a formarse. El ciclo que una vez fue eterno, lleno de sombras y desesperación, se ha fragmentado, abriendo puertas a lo desconocido. La memoria de Éter, aunque ya no es consciente de sí mismo, persiste en el viento, en el latido de las estrellas que nacen.
Las voces que alguna vez eran parte de su tormenta siguen susurrando en la vastedad del universo, no con desesperación, sino con una nueva sensación de paz. Como si, al disolverse en la totalidad, éter hubiera dejado una marca indeleble en la creación. La eternidad sigue viva, pero ahora está liberada de su carga. La forma de la liberación, una realidad renovada mientras tanto, en el mundo de éter, una nueva era comienza a emerger. Sin el peso de la presencia de un ser eterno que interrió con la realidad, los seres que quedaban comienzan a construir sus propias historias. Las ruinas de la civilización anterior ya no son un recordatorio de lo que se perdió, sino un símbolo de lo que se puede reconstruir. El cielo parece más claro, el horizonte más abierto. Algo se ha sanado. En medio de todo esto, una pequeña chispa de luz aparece, casi imperceptible, en la periferia de lo conocido. Un niño, de ojos curiosos y espíritu indomable, ve esta chispa como una señal. Él, o ella, no lo sabe aún, pero es el primero de muchos seres que comenzarán a dar forma a un nuevo ciclo, uno que no está marcado por la destrucción y el sacrificio, sino por la creación y el entendimiento. El sacrificio de éter no fue el Nal, murmura un anciano sabio, fue solo el principio. La sombra de lo que fue, el eco de una amiga aunque éter se ha disuelto, hay algo que nunca desaparecerá del todo. La entidad olvidada, aquella que fue su guía y contraparte en la tormenta, ahora se encuentra en las fronteras de la realidad, observando las nuevas posibilidades que se abren. Su existencia ya no está atada a la misma condena cíclica, pero sabe que su inuencia no termina allí. Se mantiene silente, observando cómo los seres comienzan a reconstruir sin la intervención de una fuerza superior, pero a su vez, hay una nueva pregunta que comienza a formarse en sus pensamientos: ¿realmente la libertad de éter se traduce en libertad para todos? Las fuerzas que una vez manipulaban las realidades ahora enfrentan una nueva incógnita: pueden inhuir en un universo donde ya no hay un ser como éter. La aparición de la conciencia, el sacrificio de éter, su disolución en el todo, ha dado paso a una nueva forma de conciencia, algo más grande que cualquier ser individual. Es un susurro en los rincones del multiverso, un eco que se escucha por aquellos que están dispuestos a escuchar. Éter, al desvanecerse, ha dejado algo detrás de sí, una semilla de sabiduría eterna que puede germinar en las mentes de aquellos que, como el niño que observa la chispa en el horizonte, están dispuestos a comprender. Es la sabiduría del sacrificio, la comprensión de lo que significa ser parte de algo más grande sin perder la esencia propia. La conexión con el infinito, el retorno al principio en alguna parte del multiverso, el principio del ciclo no es olvidado. En las mentes de los seres como vórtice, innito, anómalo y paradoja, la conciencia de éter sigue presente, de alguna manera, reconociendo lo que fue hecho. Aunque éter ya no camina por la tierra, su existencia ha dejado una huella indeleble en los hilos del tiempo y del espacio. Innito, con su capacidad para ver todas las posibilidades del multiverso, siente un extraño vacío. Aunque nunca compartió el mismo espacio o las mismas dimensiones que éter, sabe que algo profundo se ha alterado. El eco de la acción de éter resuena a través de todos los caminos del multiverso, y el tiempo ya no sigue las mismas reglas. Los portales entre las realidades ahora son más inestables, más frágiles, porque la base misma de la estructura ha cambiado. Un nuevo destino, el crepúsculo de una era, la disolución de éter en el todo, su sacrificio, no se limita solo a este mundo. Es un acontecimiento que resuena a través de las capas mismas de la existencia, un punto de quiebre que trastoca la estructura del multiverso. El cielo rompe el silencio mientras las estrellas continúan su danza en el cielo, el universo sigue adelante. Las realidades cambian, se transforman, pero el eco del sacrificio de éter permanece. Él ya no está, pero su impacto, como el de una estrella que explota en el vacío, sigue viajando a través del cosmos. Fin del círculo, comienzo de una nueva era. Este Nal cierra el viaje de éter, pero deja abiertas las puertas para lo que está por venir. Si te gustaría explorar más detalles sobre las consecuencias de su sacrificio o el impacto de las entidades como vórtice, innito, o incluso la entidad olvidada,
podemos profundizar en esas conexiones. El eco más allá del fin. A pesar de que el sacrificio de éter ha sido un acto de liberación, su legado sigue resonando más allá de las fronteras de las realidades conocidas. En los rincones más remotos del multiverso, una presencia etérea comienza a formarse, alimentada por la conciencia colectiva de todos aquellos que alguna vez fueron tocados por éter. El velo de la realidad comienza a agrietarse, y con ello, los límites entre las dimensiones se vuelven más porosos. Aunque éter ya no existe como una entidad consciente, algo de su sabiduría ancestral y su entendimiento profundo del cosmos persiste. Esta nueva forma de existencia no es una resurrección, sino una transformación, como una energía cósmica diseminada por el multiverso. La anomalía del vacío, la aparición del nuevo horizonte. El vacío que dejó éter no es solo espacio sin entidad, sino que se ha transformado en una anomalía cósmica. Aquellos que perciben el multiverso, como innito o vórtice, empiezan a notar cambios, las leyes del tiempo y la estructura dimensional se alteran sutilmente. Los portales que antes servían como conexiones seguras entre mundos ahora tienen un carácter impredecible. Las posibilidades se multiplican, pero a medida que se abren nuevas realidades, otras desaparecen, como si el tejido mismo de la existencia estuviera siendo reorganizado. La presencia que no muere, la emergencia de un nuevo vínculo en la quietud de la mente de Anómalo, cuya esencia ya no pertenece a ninguna realidad una nueva conciencia se hace presente. No es una voz que lo guíe, ni una presencia que lo atormente, sino una sensación vaga que comienza a tejer una conexión con el vacío dejado por éter. Algo se está formando en ese espacio inmaterial, algo que trasciende la naturaleza misma de la realidad. Anómalo, cuya existencia es un enigma para todo lo que lo rodea, siente esta nueva presencia, pero no puede comprender su origen. ¿Es esto el vestigio de la conciencia de éter, o algo nuevo y diferente que ha tomado su lugar? Esta pregunta persiste, pero al mismo tiempo, Anómalo sabe que el vacío no es vacío. Hay algo que está empezando a despertar. El crisol de la creación, la unión de infinito y vórtice al mismo tiempo, innito y vórtice, en sus respectivas realidades, sienten el mismo tirón en el tejido de sus mundos. La conexión entre ellos nunca fue directa, pero ahora, con el cambio profundo iniciado por el sacrificio de éter, se dan cuenta de que sus destinos están entrelazados de una manera que nunca imaginaron. Innito, cuya capacidad para ver todas las posibilidades del multiverso le otorga una visión sin igual, comienza a percibir un nuevo patrón, el regreso de una energía primordial, algo que está más allá de las capacidades de lo que conocía. Vórtice, por su parte, siente la perturbación en los portales, como si el propio pasaje entre mundos estuviera tomando una nueva forma. La convergencia, una nueva forma de existencia. El multiverso está cambiando, y con ello, los seres de todas las dimensiones comienzan a experimentar la convergencia. El sacrificio de éter, lejos de ser el nal de un ciclo, es el comienzo de uno nuevo. Las entidades como innito, vórtice y anómalo no son ya los únicos conscientes de lo que ha ocurrido. Algo ha emergido de las suras en la realidad, algo que ahora forma parte del todo. En medio de esta transformación, los tres seres se encuentran en una encrucijada. El regreso de éter no es físico, pero su energía ha sido absorbida por la propia estructura del multiverso, y este cambio traerá consigo la apertura de una nueva era de existencia. La oferta de éter, una extravagante posibilidad de entre la convergencia de energías, aparece una voz. No es una voz de éter como se conoció, pero es la resonancia de lo que fue su sabiduría. Éter, ahora disuelto, habla a través de las mismas capas que él había trascendido, los ciclos no son eternos. El tiempo puede ser reconstruido, el universo puede regenerarse. Los sacrificios son necesarios, pero no siempre deben ser en vano. Es posible cambiar la forma misma de la existencia. Esta oferta es clara, el sacrificio de éter fue solo un preludio, y ahora, como consecuencia de su acción, un nuevo poder está disponible. Aquellos que lo deseen, aquellos dispuestos a sacrificar lo que sean, pueden renovar el multiverso, fusionando la sabiduría de éter con sus propias capacidades. Pero, como siempre,
el precio es incierto. Un nuevo camino, el renacimiento de un nuevo ser a lo largo de las realidades, los fragmentos de éter se sienten como chisporroteos en las conciencias de aquellos más poderosos, como Innito o vórtice. En este caos, Anomalonalmente comprende la clave: no se trata de revivir a éter, ni de traer de vuelta a la Gura que sacrificó su existencia por el bien del multiverso. Es una oportunidad para crear algo nuevo, algo que no esté atado a los errores del pasado. La última elección, el amanecer de una nueva era Alnal, los seres conscientes de la convergencia deben decidir: quieren abrazar lo que fue, lo que éter les dejó, o elegir crear una nueva existencia. La decisión es monumental, pues si eligen lo primero, el multiverso regresará a los mismos patrones, pero con el conocimiento de los sacrificios anteriores. Si eligen lo segundo, abrirán un camino hacia una realidad sin precedentes, un lugar donde el sacrificio no sea necesario, donde el futuro se construya a través de la voluntad, la conciencia y la creación. Los ecos del sacrificio de éter reverberan en sus almas, pero ahora ellos tienen el poder de trascender lo que fue. El dilema del crepúsculo. Las voces del multiverso comienzan a resonar con una intensidad creciente. Innito, vórtice, y anómalo, unidos por el destino que éter dejó atrás, deben enfrentarse a una de las decisiones más profundas que el cosmos jamás haya conocido. Las consecuencias de sus elecciones no son solo para ellos, sino para todo lo que existe, ha existido y existirá. La voz de éter, ahora fragmentada y difusa en el lujo del tiempo, les habla a través del viento cósmico, invitándolos a romper las cadenas del ciclo o a construir una nueva estructura de existencia. La elección está en sus manos, y aún queda una pregunta sin responder: ¿es la creación un camino hacia la verdadera libertad, o la libertad es solo otro tipo de ilusión? La encrucijada de infinito para Innito, cuyo don es la visión de todas las posibilidades, la elección entre lo que fue y lo que podría ser es más compleja de lo que parece. Innito ve las infinitas ramificaciones del multiverso, los caminos que pueden bifurcarse o colapsar, y comprende el peso de esta decisión más que cualquier otro. Cada posibilidad trae consigo un precio. Innito no solo ve futuros, sino que siente las resonancias de todas las decisiones pasadas. Sabe que, aunque la creación de una nueva estructura de existencia puede ser tentadora, la esencia misma del multiverso está atada al ciclo de creación y destrucción. Cambiar esa estructura podría liberar a todos, pero también podría desestabilizar la esencia de la existencia misma. La oferta de éter es seductora, pero Innito duda. ¿Es la libertad completa posible, o es solo un concepto que no puede existir dentro de un universo que se sostiene en la dualidad? La voz de vórtice, el portal entre mundos vórtice, con su dominio sobre los portales entre mundos, siente la fragilidad de este momento con un peso tangible. Como guardián de las puertas que conectan las realidades, sabe que cualquier cambio en la estructura básica del multiverso afectará no solo las conexiones físicas entre las dimensiones, sino las posibilidades mismas que emergen de esos portales. Vórtice no ve el multiverso como una simple sucesión de eventos o realidades, sino como una red compleja de interconexiones, donde cada acción, cada palabra, cada pensamiento, crea una vibración que se extiende hacia las estrellas más lejanas. Al estar en el centro de esta red, Vórtice sabe que su elección es aún más trascendental. Si elige alterar la estructura del universo, podría abrir puertas a mundos inimaginables, pero también podría sellarlas, atrapando a aquellos que no están preparados para lo desconocido. El eco de éter lo llama, pero Vórtice sabe que la apertura de nuevos caminos podría traer consigo tanto la salvación como la destrucción. Está dispuesto a asumir ese riesgo. Anómalo, la ambigüedad de su existencia. Anómalo, ser cuya naturaleza no está definida por una realidad es tal vez el más consciente del verdadero significado de la creación y la destrucción. Para él, todo es huido, y la opción de alterar la realidad misma es casi natural. Después de todo, su vida ha sido siempre una constante distorsión, una existencia fuera de los márgenes de lo que los demás consideran jo. Sin embargo, en el fondo de su ser, Anómalo entiende que si todos los seres se unieran en una nueva estructura, el caos que tan cómodamente abraza podría desmoronarse.
Lo que sería creación para unos, podría ser una prisión para otros. Y es que, aunque no pertenezca a una realidad hay algo que Anómalo sabe: la libertad absoluta no es la única respuesta, ni siquiera la más deseable. La elección final, la resonancia del universo mientras las entidades contemplan las repercusiones de su elección, algo comienza a ocurrir a su alrededor. Las realidades se empiezan a colapsar y fusionarse. No es un colapso total, sino una amalgama de mundos que se funden, como si el multiverso mismo estuviera reaccionando sobre las posibilidades de ser reestructurado. Las voces de los antiguos seres, de aquellos que han caminado antes que ellos, comienzan a resonar en las mentes de Innito, Vórtice y Anómalo. Estos ecos de antiguas civilizaciones, ahora fragmentadas, ofrecen sus propios consejos: haz lo que no se ha hecho antes. No hay libertad sin sacrificio. La creación no está separada de la destrucción. La decisión, el nacimiento de un nuevo universo. Finalmente, las tres entidades, que han sido arrastradas por los mismos hilos invisibles que ataron a Éter a su destino, toman una decisión conjunta. No hay regreso de lo que está por venir, pero lo que deciden tiene el poder de remodelar todo lo que es y será. Innito elige la creación, no como una negación de los ciclos, sino como una transformación de la naturaleza misma del multiverso. Vórtice abre los portales hacia nuevas realidades, pero lo hace con la intención de tejer un equilibrio entre las fuerzas de creación y destrucción, uniendo lo que antes estaba separado. Anómalo, al comprender que la libertad total puede ser tanto una bendición como una maldición, acepta un camino ambiguo, uno que abraza la dualidad, pero también la exibilidad que le permite cambiar con el lujo de las realidades. El multiverso comienza a reformarse en algo nuevo, huido, pero con la misma esencia que siempre ha tenido, solo que ahora las reglas ya no son tan estrictas. El sacrificio, la creación, la destrucción y la libertad no son opuestos, sino componentes necesarios para una existencia interconectada, una danza cósmica en constante cambio. La luz en el horizonte. En algún rincón de esta nueva realidad, el niño que observaba la chispa en el horizonte comienza a entender lo que le ha sido dado. En su alma, la resonancia de Éter sigue viva, y en su mirada, reeja la posibilidad de un futuro donde no haya más ciclos, donde la creación sea sin destino predeterminado. En este mundo que ellos han reestructurado, todo es posible. Pero el verdadero reto, como siempre, será aprender a vivir en una realidad que puede cambiar con cada pensamiento, con cada elección. Éter es una entidad consciente que trasciende la materia y el tiempo, existiendo más allá de las limitaciones físicas del universo. No tiene forma de nida y se manifiesta en ráfagas de energía, conectando con los elementos fundamentales de la existencia. Aunque parece etéreo y distante, Éter tiene una profunda sabiduría sobre los hilos invisibles que unen todos los seres y realidades. Su propósito, en principio enigmático, es guiar y observar, siempre en silencio, los eventos que marcan el destino de los mundos. Sin embargo, su presencia oculta tiene el poder de alterar el curso de los acontecimientos, y aquellos que logran interactuar con Éter se enfrentan a dilemas sobre el significado de la existencia, la libertad y el destino. A lo largo de este viaje, Éter debe confrontar su propia naturaleza y el creciente deseo de comprensión sobre su lugar en el vasto multiverso, mientras mantiene su equilibrio entre lo visible y lo invisible.